activando el llamado. Y si usted ha estado atento durante estos domingo y miércoles, ustedes saben que hace 8 días el pastor estuvo compartiendo una palabra que se llamaba, ¿cómo era? Llamada entrante. Ya Erika estaba delegada para predicar el miércoles, pero Erika, cuando escuchó al pastor, llamada entrante, dijo, esto tiene que ver, va en la misma línea. Ella ya nos contó el miércoles, y entonces ella le tituló al mensaje Contestando la llamada. Una llamada entrante, usted contesta la llamada. Y cuando el miércoles Erika predicaba, ese mensaje también había comenzado desde el viernes pasado, porque el pastor el viernes se fracturó la muelita y me dijo, amor, prepárese, pronto le tengo que predicar a usted. Entonces yo comencé a una palabra que el Señor me dio, me había dado ya desde los domingos anteriores que habíamos estado hablando de la gracia, que tenía que ver con esto. Pero no la di porque, gloria a Dios, el pastor pudo venir a predicar. Entonces el miércoles que yo escuchaba a Erika, yo dije, ya tengo el título del mensaje, activando el llamado. Entonces, para que vean que esto tiene una secuencia, si usted no se ha visto los programas, los prédicas anteriores, entonces vaya a nuestro canal de YouTube, que ahí está quedando registrado cada prédica de miércoles y cada prédica de domingo. Así que usted no tiene ninguna excusa para ir en sintonía. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos entonces a comenzar cómo activar ese llamado de parte de Dios. Y vamos a ir a la palabra. Recuerdan que hace 15 días que yo estuve predicando, estuve ¿en qué libro estaba? Romanos. Romanos, así que hoy vamos a arrancar con Romanos. Romanos capítulo 12 y vamos a leer del versículo 4 al versículo 6. Dice la palabra del Señor. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Y de para allá en adelante sigue hablando de algunos dones que Dios da a su iglesia o a su cuerpo, pero no los vamos a leer en este momento. Entonces, aquí vemos un concepto de cuerpo, un concepto donde la palabra de Dios habla metafóricamente, hablando del cuerpo, ¿cierto? El cuerpo literal del ser humano, pero él habla aquí metafóricamente como nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y ese cuerpo tiene una cabeza y nosotros somos, ¿cierto?, el resto que Dios va poniendo a funcionar. ¿Para qué? Para su obra, para sus propósitos, para establecer el propósito de Dios aquí en la tierra. Ese es el llamado que Dios nos hace como cuerpo de Cristo. Establecer una función muy relevante que es cumplir su propósito, es decir, el propósito de Él aquí en la tierra. Así que cuando nosotros entendemos que tenemos un llamado, también entendemos que Dios nos ha equipado. Entendemos que Dios nos ha dado dones, ¿cierto? Y usted después puede leer ese texto donde habla de varios dones y en la Biblia habla muchísimo acerca de los dones. Todos los que estamos aquí estamos equipados mínimamente, siquiera de un don. Pero yo sé que tenemos varios dones, amén. Y entonces entendemos que cada don tiene un propósito y tiene un fin. Cada don tiene un propósito para servir al cuerpo de Cristo, pero también para servir al mundo. Y nos dedicamos a servirle a Él en respuesta a su gracia divina. Por eso nos dedicamos a servirle a Él. Sabemos que el Padre nos sirve todos los días. El Padre te sirve cuando te ha provisto un trabajo, que ese trabajo te da un recurso financiero. El Padre te provee cuando te ha dado unos padres, cuando te ha dado unos hijos, cuando te ha dado una familia. El Padre te provee de tantas maneras, te provee de salud. Cuando despiertas, abres tus ojos y te das cuenta que un día más estás vivo. Es decir, el Padre todos los días está sirviéndonos a nosotros. Por eso cuando nosotros entendemos la revelación de su gracia, entonces el anhelo natural es servirle a Él por su gracia. Pero hay gente que dice, no, es que yo tengo que servir por obligación, y eso no es lo que Dios anhela. Hay gente que dice, no, es que yo le sirvo por temor, porque de pronto si yo no le sirvo, quién sabe qué va a pasar. Y es que el servicio nunca puede ser una carga.
nosotros servimos por amor. Amén. Yo no sé si ustedes me están escuchando bien. ¿Sí? Ok. Yo siento un poquito como el micrófono como si no estuviera bien, pero bueno, gloria a Dios que sí. Y entonces tú puedes pensar que hay muchas maneras de servirle a Dios, y es verdad, pero una forma en la que Dios usa para probar nuestros corazones es cuando tú le sirves a Él en algo que no te beneficia a ti, sino que lo beneficia a Él y beneficia a los demás. Amén. Algo que no te beneficia a ti, sino que lo beneficia a Él y beneficia a los demás. Estamos tan afanados a veces por conseguir cosas, estamos tan afanados por lograr tener un carro, lograr tener una casa, por tener posesiones, y olvidamos que el mayor llamado que tenemos tiene que ver con ese propósito de Dios que es eterno. A eso nos llama Dios, ¿cierto? Todo eso es una bendición, pero son añadiduras. Estamos afanados por el dinero, incluso por nuestra propia vida, y hemos olvidado y perdido lo más relevante, lo que está en el corazón de Jesús, el llamado más alto que Él le ha hecho a todo ser humano, y es expandir su evangelio. Yo creo que Dios no solamente te llamó un día para que comenzaras a conocerlo, para que comenzaras a tener una relación con Él, para que tu vida fuera restaurada, sino que también te llamó para que hicieras parte del ejército de Dios, para que hicieras parte del equipo de Dios, donde vamos y entregamos a los demás aquello que hemos recibido. Amén. Todos tenemos un llamado. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado. Jesús vino a la tierra a liberar a los cautivos. Ese fue el propósito de Jesús. Él vino a la tierra a liberar a los cautivos, pero antes de irse, Él en la tierra comisionó a sus discípulos para poder seguir expandiendo ese mensaje, y les dio esa misión de ir y liberar a las personas con la presencia de Jesús. Y ese llamado sigue siendo vigente para ti y para mí. Si somos discípulos de Jesucristo, el Señor nos ha hecho ese llamado. Y hubo un momento muy crucial en la palabra, donde nos cuenta cuando Jesús había resucitado y se le presenta a los discípulos, y ahí es donde Él les da lo que llamamos la gran comisión, es decir, una misión muy grande, una misión muy sobrenatural, que Él quería que todos participáramos de Él. Y está en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Vamos a leer la palabra allí. Dice: por tanto, Mateo 28, ahí está en pantalla. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? Jesús, dice la palabra del Señor que Jesús vino, pero hoy el Señor nos está diciendo: ahora es tiempo de que vayan. Jesús vino, pero ahora nos está diciendo: vayan. Pero no nos manda así solo, ¿cierto? Decíamos hace unos minutos que Él nos manda con un equipamiento. Tú y yo hemos sido equipados de dones que están escondidos, dones que tú no estás usando, dones que tú no estás activando, pero que Dios igual te ha hecho un llamado. Así que Dios está llamándonos a hacer lo que está en su corazón, ir y hacer discípulos. Y el proceso del discipulado se da día a día, enseñando de la palabra, testificando de quién es Él, pero también dando testimonio de nosotros. En la época de Jesús no había un discipulado como ahora, que decimos vamos a hacer un discipulado y tenemos un material. En la época de Jesús, Él era pasar tiempo con otros, era predicar de su palabra, era orar por otros, era enseñar con la palabra. Y yo creo que hemos perdido la práctica de sentarnos a la mesa con un café y con la Biblia. Es una práctica que se ha perdido esa práctica en los hogares, se ha perdido esa práctica con tus amigos, en que tú le digas: sentémonos a la mesa y yo voy a orar por ti, yo voy a orar por tus necesidades, yo voy a contarte qué dice Jesús en su palabra. Y hemos perdido una práctica tan elemental
que era la práctica de la iglesia primitiva, una iglesia que iba por todo lugar haciendo discípulos, unos discípulos que estaban dispuestos a pagar un precio alto, unos discípulos que estaban dispuestos a desacomodarse para hacer la obra de Jesús. Jesús se sentaba siempre a la mesa a compartir el pan y el vino, dice su palabra. Es decir, se sentaban a cenar y con la cena había vino y había pan. Y eso lo hacía Jesús enseñando de su palabra. Así que quiero hacerte un llamado hoy de parte de Dios, y es que tu llamado necesita ser activado primero en tu casa. Tú tienes que abrir las puertas de tu casa para predicar el evangelio de Jesús. Tú necesitas abrir las puertas de tu casa para sentarte con amigos, para sentarte con tu familia a predicarle de ese Jesús que tú vienes hoy a alabar. Porque ese es un llamado muy poderoso. Ese es el llamado que todos tenemos. Hay gente que dice, no, eso es para los pastores. No, ese es un llamado que Dios nos está hablando. Porque cuando tú suples las necesidades de otros, las tuyas serán provistas. Amén. Cuando tú suples necesidades de otros, las tuyas serán provistas. Y la mayor necesidad de todo ser humano es conocer a Jesús. Es la mayor necesidad, es una necesidad espiritual. Y después van a llegar las añadiduras. Pero tú necesitas comenzar a compartir el evangelio con otros. Tú necesitas ser estratégico y decir, yo abro mi casa, yo abro mi empresa, yo me siento, no sé si no puedes en la casa, no puedes en la empresa, yo me siento a tomar un café, pero yo voy a predicar el evangelio de Jesús. Yo voy a atender el llamado que Dios me está dando. Dios no se va a encontrar contigo cuando tú mueras y te encuentres en una eternidad. Él no te va a preguntar cuántas adquisiciones tú tuviste. Él no te va a preguntar cuánto tú estudiaste. Él no te va a decir, muéstrame tus diplomas, muéstrame tus logros. Él no te va a decir, yo quiero ver qué tanto tú te has superado en la vida. Él no te va a preguntar cuántos carros compraste, cuántas empresas tú tienes. Él te va a preguntar a cuántos tú hiciste discípulos, a cuántos tú le enseñaste de mi palabra, a cuántos tú estuviste con ellos acompañándoles y desarrollando esa relación conmigo. Esa va a ser la pregunta que Él nos va a hacer. Pero es cierto que estamos muy concentrados en nosotros mismos. A veces, creo yo que en este tiempo, hablando de la iglesia en general, no hablo de Nación Reino, la iglesia en general es una iglesia muy egocéntrica. Es una iglesia que está fijada en sí misma y se le olvidó el llamado más importante. Por eso hay tantas personas intentando obtener cosas, intentando crecer espiritualmente, intentando que en la vida le vaya bien, porque olvidaron el llamado más supremo, que es expandir su evangelio. Expandir su evangelio y hacer discípulos no tiene nada que ver con que tú le hables a alguien de Dios. No, es que Dios es muy bueno. Sí, eso es una semilla. Y yo lo mencionaba hace días. Hacer discípulos tiene que ver con invertir vida en otro. Y no sé si usted puede decir amén. Amén. Porque sé que a veces invertir vida en otros no es tan sencillo. A veces tiene que morir un poco de nosotros para poder invertir vida en otros. Para poder invertir tu tiempo, para poder invertir recursos financieros, para poder invertir tantas cosas para que en otros el corazón sea abierto para que Jesús sea predicado. Yo creo que la iglesia de hoy necesita entender que ese llamado es tan grande, es un llamado que Dios nos está diciendo. Jesús necesita ser anunciado. Jesús necesita ser mostrado a tu familia, a tus amigos. Jesús necesita ser mostrado en muchos lugares. Y voy a hacer aquí un break porque necesito decir algo. Aquí van a Eric, mándale la foto que me mandaste ayer a Alex, por favor, que me voy a mandarle algo que quería mostrarles. Entonces, hay gente que dice, no, es que se quebranta cuando le hacen un llamado. Yo no sé cuántos han estado en algún momento de un servicio muy espiritual, muy poderoso,
y entonces llega un pastor, llega un profeta y te dice: usted va a predicar en las naciones y usted va a tener un lugar donde va a ser reconocido por multitudes y tienes un llamado muy poderoso, y usted se quebranta, usted llora, usted dice: wow, ¿cómo Dios me va a utilizar? Y yo voy a decirte alguna noticia sobre esto, y es que Dios nunca va a permitir que tú ames más un ministerio, que tú ames más una plataforma, que tú ames más un escenario, más que a la gente. También puedes decir amén en este momento. Denle un aplauso al Señor. Entonces, decía algo Erika el miércoles: a veces queremos la tarima, a veces queremos los aplausos, a veces queremos ser vistos. Pero le voy a decir algo: todo pastor o todo ministerio que se logra expandir y se logra ensanchar, comienza entrenándose en una casa. Hay gente que quiere coger el micrófono aquí y pararse y predicar y decir un montón de cosas, pero todos los que nos hemos parado aquí, que tenemos un ministerio y un llamado de parte de Dios, arrancamos en una casa. Aquí hay varios de los que arrancaron con el pastor y conmigo en nuestra casa. Porque en la casa, en las casas, eso era lo que hacía la iglesia primitiva, se reunían en las casas. Y en las casas usted tiene que orar por las personas, usted tiene que predicar el evangelio, usted tiene que enseñar, usted tiene que aconsejar, usted tiene que apacentar lo que dice la palabra de Dios, cuidar espiritualmente a otros. Entonces usted ahí es entrenado. Antes de querer subirse acá a un púlpito, usted necesita desarrollarse en una casa. Allí, el Señor a nosotros nos llamó allí, en la casa, en nuestra casa. Y hasta ahí les voy a mostrar algo. ¿Cómo nació? Nació un reino. Ya está ahí. Gloria a Dios. Esta noche es una noche que yo recuerdo con mucho amor y con mucho cariño. Yo sé que algunos ya saben un poco de la historia, pero de pronto no todos. Cuando yo no sabía cómo hacer para compartirle a mi familia, Lady ya estaba allí conmigo un poco, no estaba así súper comprometida, pero ahí estaba. Y no sabía cómo conquistar el corazón de Erika, porque era un poquito más dura. Ustedes ya conocen la historia. Y yo comienzo a orar y a pedirle al Señor: ¿cómo hago? ¿Cómo le predico el evangelio a mi familia? Pero yo no les puedo decir que vamos a una iglesia, porque me van a decir que no, ¿cierto? Hay mucha gente que a la iglesia no. Y muchos de ustedes creen que la labor es invitar a la gente a la iglesia. Pero usted no está pagando el precio por esas personas. Y por eso no le copian, porque no todo el mundo va a llegar de una a una congregación. Y entonces el Señor me dio una estrategia y me dijo: prepara una cena bien especial, invítalos a comer. Y resulta que esta mujer que ven aquí no es de eso, no es de, si fuera Jenny es lo más normal del mundo que Jenny nos invite a una comida, pero que Alexandra invitara una comida a su familia preparada por ella. Yo les dije: vengan, con ese momento Erika estaba de novia de Kevin, vengan, invite a su novio, invite a sus suegros, a Jenny, a Joyber. Yo le dije a mi esposo: invita a tu mamá. Yo invité a mi mamá, y ahí nos ves a todos reunidos. Pero Dios me dio una estrategia, me decía: comienza a conectar con cosas que a ellos les conectan. Entonces yo les decía, pues obviamente varios allí, de pronto católicos, mi mamá, bueno, algunos allí. Y hay algo que siempre hablábamos, y era que la familia que se reúne, que la familia que reza lo que decían, ¿cierto? Unida, permanece unida. Entonces yo, después de que comieron, todo el mundo decía: pero ¿qué es lo que mi mamá nos va a decir? Decían Eric y Lady: ¿será que está embarazada otra vez? Y bueno, o sea, la gente estaba en una conmoción. ¿Cuál era la noticia que yo les iba a dar? Y entonces yo, después de que cenábamos, todo el mundo como esperando cuál era la noticia. Bueno, yo les quiero decir algo: es que yo sé que la familia que ora unida permanece unida, y yo sé que hay bendición en orar juntos como familia. Todo el mundo, claro, sí. Y entonces yo bueno, quiero compartir algo que está en la palabra, y recuerdo que era una bendición de los padres hacia los hijos. Hicimos como un acto profético. Yo no les dije a ellos que era un acto profético, obviamente, pero yo les dije: vamos a hacer algo, y es que las mamás y los papás van a orar por los hijos, y después los hijos también iban a hacer una oración por sus papás. Esa noche fue hermosa, y así arrancó Nación Reino.
Yo sé que Jenny y Joyber recuerdan esa noche. Tenemos que hacer otra cena. Joyber y Jenny, lo prometo aquí en Simón. Y miren, comenzamos a ganarnos esta familia, mi familia. Y así comenzamos, íbamos de una casa en otra, íbamos comida, cuando pensaron, estaban haciendo una iglesia para propagar el evangelio. Pero necesitamos ser estratégicos para expandir el reino de Dios. Necesitamos atender el llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo. Porque quiero decir algo, y es que Satanás no está dormido. Satanás está trabajando y operando en tu familia, yo lo sé. Hay gente que aquí puede ver la obra de las tinieblas en su casa. Hay gente que está viendo cómo familiares están con depresión, están con, no sé, viviendo un montón de situaciones, de discusiones, de peleas. Gente que no tiene a Dios, pero que tú no estás pagando el precio para que ellos lleguen a los pies de Cristo. Pero si nuestro corazón esta mañana se activa en ese llamado, Dios te va a dar las estrategias. O tú vas a decir, pastora, yo quiero, dígame cómo. Y créame que vamos a crear las estrategias. Entonces, Dios nunca te va a permitir crecer más en un ministerio antes de que tú realmente ames a la gente. Esto Dios me lo enseñó. Ustedes no se imaginan cómo el Señor me lo habló a mí. Porque yo desde que tenía el llamado, claro, yo me imaginaba predicando así, cogiendo un micrófono, siempre como que desde que Dios me llamó me imaginaba hablando en público. Me ha sido fácil hablar en público, pero Dios me enseñó la carpintería en la casa. Porque Él sabía que si yo me paraba aquí y esto se llenaba y todo, que yo iba a amar, ¿cierto? Como lo que se estaba moviendo, la estructura, pero yo no iba a amar a la gente. Y ellas saben, mis hijas saben, cómo Dios me enseñó y formó mi corazón para amar a las personas. Y hoy hablábamos en la clase, amar a la gente a veces no va a ser sencillo, a veces te van a lastimar y tú tienes que darles la mano para salir de allí. Porque cuando uno comienza a predicar el evangelio, usted se encuentra con mucha gente herida que te va a herir, pero que eso tiene que hacerse a un lado para que el mensaje de Jesucristo siga corriendo y se pueda dar ese fruto al cual Dios nos ha llamado. Ustedes no se imaginan la estrategia que tuve que tener con mis hijas. Hubo años donde yo seguía orando por ellas y yo jamás les nombraba a Dios, porque no podía, porque ya mi mamá ya entra y tan fanática. Pero fueron estrategias para ganarme sus corazones, porque yo no me iba a rendir. Fueron oraciones de muchos años, no fueron de 6 meses ni de 5 meses, fueron oraciones de años. Así que tener un ministerio no es una garantía de que estés haciendo la obra de Dios. Y los que están con un ministerio, esta es una mala noticia de esta mañana. Es mala noticia entre comillas, ¿cierto? Porque Dios quiere no solamente que tú tengas personas a cargo y que desarrolles un ministerio. Dios quiere que tú des a luz, como dice la palabra metafóricamente, que tú des a luz esas ovejas y que esas ovejas las conviertas en discípulos. Él quiere que tú pases con ese proceso y tú des a luz esas ovejas porque a ti te costaron, porque tú oraste por ellas, porque tú abriste tu casa. Pero hay gente aquí que está trabajando sobre los lomos de los pastores, que no han desarrollado lo que Dios los llamó a hacer. Si esta iglesia no se ha expandido más, es porque muchos no están haciendo la obra que Dios los llamó a hacer. Es porque muchos no han activado el llamado que Dios les llamó a hacer. Cuando yo hacía este mensaje y Dios me hablaba de esta palabra, yo podía ver cómo a partir de hoy iba a comenzar un movimiento en muchas casas de Nación Reina. Amén. Yo podía ver cómo gente no va a tener más pretextos. Si en su casa no se puede decir en un café, si necesita el lugar, me va a decir, pastora, yo necesito el lugar de la iglesia, el auditorio. Pero usted va a comenzar a expandir el evangelio en el nombre de Jesús. Amén. Porque tu ascenso, tu promoción, tiene que ver con la medida de amor que tú tienes por la gente.
Al activar el llamado es comenzar a hacer esa obra de evangelismo y de discipulado. Eso es el verdadero amor. Yo les decía esta mañana, amor no es decirte tan linda como estás y abrazarte. Si usted en verdad comienza a amar, usted va a comenzar a evangelizar, usted va a comenzar a discipular, usted va a comenzar a enseñar los principios de Dios, que usted sabe poquito, no importa, Dios lo va a usar así. Yo llevaba apenas 10 meses en el evangelio cuando tuve mi primera discípula. Y el pastor, en ese momento mi esposo, que en ese momento estaba de copastor de la iglesia, literal me dio la patadita. Nunca recibí un entrenamiento. A mí no me entrenaron para cómo discipular. El pastor me dijo, tengo esta persona, discipúlala. Otro día estaban en una reunión con los líderes de la iglesia y él propuso mi nombre para que yo predicara. Ay, no, pero ¿cómo así? Y así comencé. Yo sé que si me devuelvo a esa época, quizás y seguramente cometí muchísimos errores. Pero así me formé. O sea, yo me formé sabiendo que había gente con necesidad. Y yo le dije al Señor, úsame con lo poco que sé, con lo nada que sé. En ese momento estaba apenas en la escuela de la iglesia, pero tampoco era que tenía un montón de estudios a nivel bíblico, pues, o teológico. Entonces, Dios quiere expandirte. Pero mucho de tu expansión en muchas áreas va a tener que ver con cuánto tú vas a expandir su evangelio. Con que tú pongas en orden primero lo primero. Y algo muy poderoso es que cuando Jesús llega a un hogar, cuando las puertas de un hogar son abiertas para que Jesús sea proclamado y sea pronunciado, milagros comienzan a suceder. Amén. Milagros comienzan a suceder. Yo de verdad, creo que el pastor también mencionaba algo. Yo no me arrepiento de haberle dicho a Dios que sí. Dios ha hecho mucho más de lo que yo me podía imaginar en mi vida. Mis hijas lo saben. Ha hecho más. La expectativa que yo tenía, Dios la ha superado. Esta semana decíamos, porque con un revolconcito ahí que tuvimos, algunos ya saben qué es. Y decíamos, yo le escribía a Erika, ve, ¿por qué no somos gente normal? Pero la verdad, también le decía, la verdad no quiero ser normal. O sea, quiero ser esa hija de Dios que lo arriesga todo, que lo hace todo, que si tiene que venir una batalla nos ponemos en pie de batalla, pero yo amo la vida que tengo. Ayer lo hablaba con mi esposo y decíamos eso, o sea, yo decía, yo no ando pensando, ¿cómo hago? Expandamos la iglesia para que llegue más dinero, o sea, jamás está el tema dinero en mi mente. No hay un afán, yo digo, yo disfruto, yo decía, yo disfruto eso. Obvio tiene sus momentos difíciles. El ministerio tiene momentos amargos también, tiene momentos dolorosos también, pero con todo el paquete yo amo lo que hago. Veo vidas transformadas, veo vidas que son cambiadas y yo digo gracias a Jesús, porque aquello que yo recibí, yo quiero que otros lo reciban, pero primero mi familia, primero mis amigos, primero la gente que yo amo. Y una vez una conversación que Jesús tuvo con Simón. Muchos decimos amar a Dios, pero una vez en esa conversación Jesús le dejó muy claro si en verdad lo amaba. Y vamos a ir a Juan capítulo 21 versículos 15 al 19. Dice la palabra del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y metafóricamente, apacentar tiene que ver con dar alimento espiritual. Y pastorear tiene que ver con cuidar.
Y hay gente que piensa que los únicos que tenemos que apacentar y pastorear son los pastores. Pero yo ya le he enseñado a los líderes, usted en una casa, en un hogar, usted pastorea. Usted hace un cuidado, porque la labor de un pastor con las ovejas es darle ese alimento, ¿cierto? Para que estén bien, pero también tiene que ver con guiarles, con cuidarles. Y usted desarrolla un amor que no es suyo, porque Dios nos enseña a amar a otros niveles tan distintos a los que el mundo nos ha hablado acerca del amor. Porque la gente afuera cree que el amor son emociones, son sentimientos. Y usted a veces hay gente que no siente amar, pero que por amor a Cristo usted las ama. Yo creo que cuando Jesús le preguntaba 3 veces le preguntó si lo amaba, era porque Pedro 3 veces lo había negado. Estaba verificando, porque muchos de nosotros en muchos momentos hemos negado a Jesús, hemos negado el llamado que Él nos ha hecho, hemos aplazado lo que Dios nos ha dicho, hemos sacado muchas excusas, pero Jesús le estaba diciendo, si tú me amas, apacienta mis ovejas. Era una prueba de amor. Y yo sé que usted hoy está, seguramente vino el llamado aquí, yo voy a comenzar a hacer milagros, maravillas, me van a activar en todo eso. De nada sirve si ganas a todo el mundo, pero pierdes tu familia. Eso lo dice la palabra. De nada sirve si ganas a todo el mundo y pierdes tu familia. Yo no sé cuántos de ustedes quieren en una eternidad encontrarse con su familia. Porque aquí estamos de viaje, esto es pasajero. Pero la eternidad con Dios, allí vamos a tener nuestra familia también. Así que Jesús le había hecho un gran llamado a él y el llamado que nos hace en esta mañana. Por eso la iglesia primitiva se expandió tan rápido, porque abrieron sus casas para que Jesús fuera anunciado. Fue una iglesia que se expandió así. Jesús quiere hacerse visible en cada hogar. Al principio nos van a criticar, a mí me criticaban ellas, a mí me decían fanática religiosa, de todo. Pero la gente, nuestra familia, ve nuestro testimonio. Nuestra familia ve cuando nosotros somos coherentes. Porque al principio del llamado la gente quiere quedarle bien a los demás. Pero si usted le queda bien primero a Dios, usted va a tener un respaldo de parte de Él. Y ellos van a ver la obra de Dios en usted. Y usted va a ver una transformación en su familia como nunca antes. Así que esta mañana queremos decirle al Señor que Él haga en nosotros como Él quiere, porque a veces nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. No, este no es el tiempo, este no es el momento. Y le voy a decir, la palabra de Dios dice que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Para eso nunca nos dice espere el tiempo adecuado, nos dice prediquen a tiempo y prediquen fuera de tiempo. O sea, nos quita todas las excusas. A veces hay gente que dice que yo todavía no estoy bien, no importa, predique a ver si se convierte usted también, ¿cierto? A veces usted se afirma, usted sabe el peso que da cuando uno le predica una palabra a alguien que uno no está viviendo. ¡Wow! Usted dice, te tengo que alinear. Pero cuando usted no tiene que rendirle cuentas a nadie, porque usted no está haciendo la obra de Dios, usted sigue dando vueltas en la desobediencia. Pero yo le garantizo que si usted atiende el llamado esta mañana que Dios nos está haciendo, usted va a comenzar a ver resultados en su vida. Amén. Eso que usted estaba ahí postergando y postergando, sí, gloria a Dios por los ministerios que se han levantado en esta iglesia, por los servicios, pero Dios los quiere llevar a un nivel más alto. Amén. Dice Juan 21:18. Juan 21:18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te vestías e ibas donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Yo no sé cuántos esta mañana Dios les está llamando, haciendo un llamado de pronto a ir donde tú no quieres, de pronto a ir a predicarle a alguien que tú no quieres. De pronto algunos le están diciendo, no, pero es que yo no quiero abrir mi casa. Pero Dios sí quiere meterse en tu casa. Amén. Jesús quiere meterse en tu casa. Jesús quiere meterse en tu familia. Jesús quiere ir y hacer la obra así tú no quieras. Eso tiene que ver con obediencia. Eso tiene que ver con rendición.
Eso tiene que ver con amar lo que Dios vino a hacer aquí en la tierra. Y si tú y yo entendemos esto, hoy le vamos a decir a Él que sí. Porque hay gente que no va a ser salvada hasta que tú no actives tu llamado. Hay gente que no va a ser salvada hasta que tú no actives tu llamado. Porque hay gente que Dios te la asignó a ti, no a mí, que va a llegar aquí y de pronto no conecta con la pastora. No es como, ay, no, o sea, tu pastora como que no, pero conecta contigo. Hay gente que no va a ser salvada hasta que tú no actives tu llamado. Hay familia tuya que no va a ser salvada hasta que tú no actives tu llamado. Amén. Amén. Dígalo con gozo, amén. Yo lo veo que están aburridos, preocupados, ¿qué les pasa? Amén, amén, ¿no? Reflexivos. Hay personas en tu familia y personas que tú amas que no van a ser restauradas hasta que tú no actives tu llamado. Hay gente que necesita ser restaurada, pero tú necesitas activarte en ese llamado. Hay algo muy poderoso, y voy cerrando con esto, que le pasó a un hombre que le dijo que sí a Dios y que le dijo, ok, yo voy a abrir mi casa para que la palabra del Señor sea predicada, para que la presencia de Dios entre en este lugar. Y cuando ese hombre le dijo que hacía el Señor, dice la palabra que milagros comenzaron a suceder en la casa de Obed-Edom. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. El arca del Señor representaba la presencia de Dios allí en el Antiguo Testamento. Dice que se quedó 3 meses en casa de Obed-Edom y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Hay una bendición reservada para ti y para toda tu familia en el momento que tú actives ese llamado y le digas al Señor que sí. Y si usted esta mañana usted siente que Dios le está llamando con esta palabra, yo quiero que usted se ponga, no me va a poner de pie todos. Si usted siente que Dios le está haciendo un llamado con esta palabra, póngase de pie. Póngase de pie, sea valiente y póngase de pie. Los que sienten que Dios les está llamando a activar ese llamado. Amén, gloria a Dios. Pasen acá adelante. Voy a orar por ustedes. Pasen adelante. Vamos a activar esta mañana ese llamado. La palabra de Dios dice: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pasen adelante, en el espacio a la gente. La palabra del Señor dice, déjalo seguir. La palabra del Señor dice: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Saben por qué? Porque pocos le dicen al Señor que sí.